Déjame contarte algo sobre los humanos. Se supone que son simples, predecibles y fáciles de controlar. Al menos eso es lo que nos dijo el Consejo del Gran Dominio cuando me asignaron a este sistema solar remoto. Felicidades, comandante Visak. Tu primera adquisición planetaria. No te preocupes. Estos humanos prácticamente están rogando ser conquistados. Entregarán sus recursos sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo. Oye, claro, debería haberlo sabido. 27 infiltraciones exitosas en 17 sistemas estelares, y ni una sola vez fue fácil. Pero los humanos se veían tan frágiles, tan caóticos y desorganizados. Sus redes de comunicación globales estaban llenas de videos de ellos haciendo acrobacias ridículas y autolesivas para llamar la atención. Elegían líderes basándose en quien podía gritar más fuerte. Envenenaron su propia atmósfera mientras discutían sobre si realmente la estaban envenenando. En serio, ¿qué tan difícil podría ser? Comandante, los informes de la primera fase están completos. Me giré desde la ventana de observación para ver a la teniente Pouri, firme, con la piel violeta sonrojada por la emoción. Recién salida de la academia, esta también era su primera conquista. La pobre seguía creyéndose la propaganda. La animé, indicándole que continuara. Los equipos de infiltración reportan un 94% de éxito en la colocación en instituciones objetivo. Los mercados financieros, los medios de comunicación, las plantas de producción de energía y los principales organismos gubernamentales cuentan con nuestros agentes en puestos de asesoramiento. Ya estamos influyendo en la toma de decisiones en el 78% de lo que llaman naciones. Asentí, tomando la tableta de datos de su mano de 3 dedos. Las cifras parecían buenas. Demasiado buenas, en realidad. ¿Alguna resistencia?, pregunté, revisando los datos. Mínima, señor. Unos pocos humanos con habilidades perceptivas inusuales detectaron a nuestros agentes, pero sus propios medios los desacreditaron rápidamente como teóricos de la conspiración. ¿Y nuestros preparativos para la extracción de recursos? Las espinas dorsales de Pisouri temblaron de orgullo. Ya en marcha, señor. Hemos establecido 43 corporaciones fantasma para comenzar a recolectar elementos de tierras raras. Los humanos nos ayudan a extraerlos para una moneda que llaman dinero. ¿Puede creerlo? La verdad es que no podía. Y eso empezaba a preocuparme. ¿Qué hay del análisis cultural de la especialista Morg? ¿Alguna novedad? La expresión de Pasuri cambió. Sus arrugas faciales se contrajeron ligeramente. Sí, señor. La especialista Morg ha solicitado una reunión privada con usted. Dijo que sus hallazgos eran preocupantes. Por supuesto que sí. Morg siempre encontraba algo preocupante. Por eso lo había asignado a cultura en lugar de a algo importante como la evaluación de armas. El paranoico Silbeck veía amenazas en las canciones infantiles. Bien, que pase. Y Pasoui empieza a redactar los protocolos de la fase 2. Si las cosas siguen a este ritmo, podríamos adelantarnos. Sí, comandante. El Gran Dominio estará encantado con nuestra eficiencia. Saludó, dándose 2 golpecitos en el pecho con el puño antes de salir de mi oficina. Volví a la ventana, contemplando la canica azul verdosa que colgaba en el espacio. Tierra. Un nombre tan poco imaginativo para un planeta. Simplemente le pusieron el nombre de Tierra. Aún así, era rico en recursos que el dominio necesitaba, en particular los metales pesados de su núcleo y la diversidad biológica de su biosfera. Una adquisición estándar realmente infiltra, manipula, extrae y deja a las especies nativas sin enterarse. La puerta sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Entre. El especialista Morg entró arrastrando los pies, su anciano cuerpo encorvado sobre un grupo de tabletas de datos. Sus escamas hacía tiempo que su vibrante púrpura se había desvanecido a un lavanda apagado, y sus ojos se habían hundido profundamente en su cráneo. Pero esos ojos no se perdían nada. Comandante Visak, jadeó,
sin molestarse en saludar. Tenemos un problema. Tenemos un 94% de éxito en la infiltración y una resistencia mínima, repliqué. Cualquier problema que haya encontrado, estoy seguro de que es manejable. Morg dejó caer sus tabletas sobre mi escritorio con un ruido metálico. Los humanos no son lo que parecen, comandante. Suspiré. Nunca lo son, Morg. Ninguna especie es exactamente lo que sugieren nuestras evaluaciones iniciales. Por eso tenemos especialistas como usted para ayudarnos a ajustar nuestro enfoque. No lo entiende. Activó una de las tabletas, proyectando una serie de videos de entretenimiento humano en el aire entre nosotros. Mire esto. ¿En serio? Mire. Observé confundido. Las proyecciones mostraban varias narrativas ficticias humanas. Humanos luchando contra invasiones alienígenas. Humanos superando en astucia a especies tecnológicamente más avanzadas. Humanos formando alianzas improbables para superar amenazas cósmicas. Es solo entretenimiento. Fantasía de Morg. Cada especie consciente crea historias sobre cómo superar amenazas externas. Les ayuda a procesar sus propias ansiedades existenciales. 2843. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la cantidad de narrativas únicas que he catalogado donde los humanos derrotan a conquistadores extraterrestres. 2843 que datan de más de un siglo antes de que lograran volar al espacio. Me encogí de hombros. Así que son paranoicos. Eso es bueno para nosotros. Las especies paranoicas son más fáciles de manipular. Ven amenazas por todas partes, así que pasan por alto la verdadera que tienen justo delante. Morg negó con la cabeza vigorosamente. No estás escuchando. No solo están contando historias. Están ensayando. Eso me llamó la atención. Ensayando. Mira esta. Sacó otra proyección. Una narrativa humana sobre extraterrestres microscópicos que se infiltran en instituciones humanas. Esta fue creada hace 60 años terrestres. Los extraterrestres ficticios usan casi exactamente los mismos protocolos de infiltración que usamos ahora. Coincidencia, dije, pero una pequeña duda se había formado en mi interior. Y esta, otra proyección. Extraterrestres. Disfrazados de humanos, recolectando secretamente los recursos de la Tierra hace 50 años terrestres. Morg. Estos son solo, y esto. Extraterrestres manipulando los sistemas financieros humanos para debilitar la economía de la Tierra antes de la invasión hace 40 años terrestres. Suficiente. Di un puñetazo en el escritorio. ¿Qué sugiere exactamente, especialista? ¿Que los humanos son de alguna manera qué? ¿Psíquicos? ¿Que nos conocen desde hace décadas? Morg se inclinó hacia adelante, con sus antiguos ojos brillantes. Sugiero, comandante, que no somos tan originales como creemos. Que tal vez, solo tal vez, los humanos llevan mucho tiempo pensando en cómo serían conquistados. Y tal vez también en cómo contraatacarían. Me reí, pero sonó hueco incluso para mí. Morg, ni siquiera saben que existimos. Nuestra tecnología de camuflaje es perfecta. Nuestros agentes de infiltración son idénticos a los humanos hasta el nivel celular. Entonces explíquenos esto. Activó otra tableta. La proyección mostró a uno de nuestros agentes de infiltración, el especialista Drev, posicionado como asesor financiero humano de un adinerado. Humano. El humano decía algo que me tensó las escamas. Sabes, dijo el humano, bebiendo tranquilamente de un vaso de zumo de uva fermentado. Es curioso todas esas recomendaciones de inversión que has hecho. Todas parecen centrarse en operaciones mineras y tierras raras. Y todas parecen beneficiar a las mismas empresas matrices desconocidas, empresas que no existían hace 2 años. El disfraz humano de Drev no mostró ninguna reacción, pero noté que estaba nervioso. Esos sectores muestran el mayor potencial de crecimiento, señor Takahashi. Simplemente intento maximizar sus ganancias. El humano Takahashi sonrió,
pero no era una sonrisa amistosa. Me recordó a un depredador que encontré una vez en Bexprime justo antes de que intentara comerme. Claro que sí, Peter. Takahashi dejó su vaso. Dime, ¿siempre has tenido ese ligero brillo alrededor de las orejas cuando estás nervioso? Es casi iridiscente. La grabación terminó abruptamente. Eso fue hace 3 días, dijo Morg. Drev informó que la reunión fue bien. No mencionó esta conversación. Sentí frío. ¿Dónde está Drev ahora? Desconocido. Faltó a sus 2 últimos registros. Me levanté de repente, con dificultad para respirar en la atmósfera artificial y terrenal de mi oficina. Un humano sospechó. Eso no significa que no sea solo uno. Morg activó otra tableta. Luego otra y otra. Todas mostraban escenas similares. Humanos notando pequeñas inconsistencias en nuestros agentes, haciendo preguntas incisivas, haciendo conexiones que pensábamos que no harían. ¿Cuántos? Pregunté, con la voz apenas un susurro. 17 casos confirmados de humanos detectando a nuestros infiltrados. Probablemente más que aún desconocemos. La expresión de Morg era sombría. Y hay algo más. Algo peor. ¿Qué podría ser peor? Nuestros algoritmos financieros detectaron patrones anómalos en el comportamiento de las inversiones humanas, específicamente en los sectores donde hemos establecido nuestras sociedades fantasma. Los humanos están comprando participaciones mayoritarias a través de una compleja red de empresas proxy. Empresas que, cuando se rastrea la propiedad lo suficiente, no parecen pertenecer a nadie. Me desplomé en mi silla. Están usando nuestra propia estrategia en nuestra contra. Parece. Así que, y lo están haciendo mejor. Morg activó una última proyección, la transmisión de noticias humanas de hace apenas 6 horas. Las noticias de última hora de esta noche anunciaron al periodista humano. En una medida sin precedentes, la Ley de Protección de Recursos Globales se ha introducido simultáneamente en 42 países. La legislación impondría nuevos y estrictos controles a las operaciones mineras, en particular las que involucran elementos de tierras raras, y exigiría una transparencia sin precedentes en la propiedad corporativa. Los patrocinadores del proyecto de ley afirman que su objetivo es prevenir la explotación de recursos por parte de intereses extranjeros hostiles. La proyección mostraba a una persona de pie en un podio dirigiéndose a una multitud. El pie de foto la identificaba como la doctora Amanda Torres, astrofísica. Sabemos desde hace tiempo que los recursos de la Tierra serían atractivos para cualquier civilización espacial. Torres decía que por eso hemos estado preparando contramedidas discretamente durante décadas. El reciente aumento de misteriosas adquisiciones corporativas e inversiones centradas en recursos coincide exactamente con los patrones que nuestros modelos predijeron para un escenario de infiltración de tipo EE. El periodista parecía confundido. Doctora Torres, ¿está sugiriendo que los extraterrestres intentan robar los recursos de la Tierra? Torres sonrió. La misma sonrisa depredadora que Takahashi había mostrado. Estoy sugiriendo que si yo fuera una civilización avanzada que busca adquirir recursos sin el engorroso proceso de una conquista abierta, haría exactamente lo que estamos viendo ahora. Y también sugiero que llevamos más tiempo planeando esta posibilidad del que creen. Apagué la proyección, con las manos temblorosas. Morg, dije lentamente. Consígame todo lo que tenemos sobre esto, doctora Torres. Y quiero una reevaluación completa de nuestros protocolos de infiltración. Si los humanos nos han descubierto, necesitamos saber cuánto saben. Hay una cosa más, comandante. Morg parecía aún más preocupado, si cabe. El Consejo del Dominio espera nuestro primer envío de recursos en 30 días si no lo entregamos. No necesitaba terminar. Ambos conocíamos la pena por fallar. El dominio no toleraba excusas. Lo resolveremos, dije con más confianza de la que sentía. Puede que los humanos sean más perspicaces de lo que esperábamos, pero siguen siendo solo humanos, primitivos, divididos y superados. Morg recogió sus tabletas.
Espero que tenga razón, comandante, por el bien de todos. Después de que se fuera, volví a la ventana, estudiando el planeta con nuevos ojos. Esta doctora Torres me preocupaba. ¿Cómo podía saber de nuestros patrones de infiltración, de los escenarios de adquisición de tipo A? Eran protocolos clasificados del dominio. A menos que, entonces, no. Imposible. Los humanos no podrían haber capturado una de nuestras naves, no podrían haber accedido a nuestras bases de datos. Lo sabríamos. Mi comunicador sonó. Comandante Psak. Aquí el teniente Pasowi. Acabamos de recibir una transmisión de emergencia del equipo de infiltración 7. Su tapadera ha sido descubierta. Las autoridades locales están allanando sus instalaciones ahora mismo. Cerré los ojos. Conténganlo. Usé la típica excusa de los contratistas de seguridad privada. Señor, eso es justo. Los humanos no se lo creen. Mencionaron específicamente la infiltración extraterrestre en su orden. Y señor, están usando tecnología de escaneo que puede detectar nuestras diferencias celulares. Tecnología que nunca antes habíamos visto. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cuántos equipos están comprometidos? Una pausa. Todos. Señor, llegan informes de todas partes. Es como si hubieran pulsado un interruptor y de repente pudieran vernos. Miré la Tierra, ese modesto planeta azul verdoso que se estaba convirtiendo rápidamente en mi peor pesadilla para que todos volvieran a la nave. Ahora, señor, ¿qué hay de la misión? ¿De verdad? 30 días hasta que el dominio esperara los resultados. 30 días para averiguar cómo una especie supuestamente primitiva no solo había detectado nuestra presencia, sino que aparentemente se había estado preparando para nosotros durante décadas. Los parámetros de la misión han cambiado. Teniente, ya no se trata de una adquisición estándar. Envíen a todos de vuelta a la nave y prepárense para los protocolos de emergencia. Sí, comandante. Al terminar su comunicación, no podía apartar la vista de la Tierra. Allí abajo, justo ahora, los humanos estaban cazando a mis agentes. Humanos que de alguna manera sabían que veníamos. Humanos que nos habían estado esperando. La pregunta más aterradora no era cómo lo sabían. Era qué más sabían, para qué más se habían preparado, y lo más importante, qué planeaban hacer al respecto. Porque una cosa se estaba volviendo cada vez más clara. Nosotros, no se había infiltrado en la Tierra. La Tierra se había infiltrado en nosotros. Y tenía 30 días para averiguar cómo sobrevivir a lo que venía después. 27 días restantes. 27 días hasta que el Consejo del Dominio esperara resultados que no podía entregar. 27 días hasta que mi carrera y probablemente mi vida terminaran. Informe de situación. Ladré, entrando en el centro de mando de nuestra nave nodriza camuflada. La atmósfera estaba tensa, nuestra habitual eficiencia confiada reemplazada por miradas nerviosas y apéndices espasmódicos. La teniente Pisouri se acercó, su postura normalmente impecable ahora ligeramente encorvada. Señor, la evacuación de los equipos de infiltración está al 62% de finalización. Hemos perdido contacto con 23 agentes. ¿Contacto perdido o agentes perdidos? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Ambos, señor. 17 agentes confirmados. Capturados por las autoridades humanas. 6. 6 simplemente se han ido. Luché por evitar que mis escamas faciales se encendieran en alarma. ¿Se han ido? Explíquelo. La voz de Pasuri bajó. Sus rastreadores Biot se desconectaron simultáneamente. No hubo señales de socorro, ninguna indicación de mal funcionamiento técnico. Simplemente desaparecieron. A nuestro alrededor, el centro de mando bullía con una actividad frenética. Los oficiales tácticos coordinaban los puntos de extracción. Los especialistas en comunicaciones interceptaban las transmisiones humanas. Los analistas de inteligencia revisaban las redes de noticias humanas, buscando cualquier mención de agentes capturados.
¿Qué hay de nuestras empresas fantasma? Nuestras instalaciones de adquisición de recursos. La piel de Pasuri se acolchó ligeramente. Congelada, señor. Todas las cuentas suspendidas a la espera de una investigación. Los humanos están usando sus sistemas legales en nuestra contra. Algo llamado violaciones de la ley antimonopolio y estatutos de interferencia extranjera. Golpeé con el puño la consola más cercana, provocando un sobresalto en varios oficiales subalternos. ¿Cómo? ¿Cómo lo supieron? Hemos realizado 48 adquisiciones planetarias con éxito. Y ni una sola vez, una civilización preespacial nos ha detectado antes de que se completara la extracción de recursos. Nadie respondió. Nadie tenía por qué hacerlo. La evidencia se acumulaba a cada hora. Los humanos no eran como las otras especies que habíamos encontrado. Comandante, una nueva voz, perteneciente al oficial táctico Jor. Debería ver esto. Me dirigí a su puesto. En su pantalla había una transmisión de noticias humana que mostraba imágenes de uno de nuestros agentes capturados escoltado por fuerzas de seguridad humanas. El agente especialista Tulag seguía con su disfraz humano. Pero algo andaba mal. El disfraz fallaba, parpadeando, revelando destellos de su verdadera forma de Silvek. ¿Qué estoy viendo? Oficial Jorov. ¿Cómo es que su disfraz molecular está fallando? Jorov parecía enfermo. Están usando algún tipo de pulso electromagnético dirigido, señor. Está alterando nuestra tecnología de biocamuflaje sin dañar sus propios componentes electrónicos. Es imposible, susurré. Esa tecnología se basa en principios que su ciencia ni siquiera debería comprender, intervino Sir Puri. Hay más. La doctora Torres está dando otra conferencia de prensa. La pantalla principal se activó, mostrando a la científica humana de la transmisión anterior. Estaba de pie tranquilamente en un podio, rodeada de lo que parecía ser personal militar y científico de varias naciones humanas. A las 6 horas de esta mañana, Torres decía que la Operación Escudo Estelar había identificado y neutralizado con éxito a 43 infiltrados extraterrestres en 27 países, a nuestros visitantes ocultos en órbita. Miró directamente a la cámara, casi como si pudiera vernos. Sí, sabemos que están ahí. Sí, sabemos de su especie desde hace décadas. Y sí, nos hemos estado preparando. Sentí una punzada dolorosa en el estómago. ¿Cómo podía saber que estábamos en órbita? Nuestra tecnología de camuflaje era impecable. Torres continuó. Interceptamos una de sus naves exploradoras hace 63 años. Solo la tripulación se autodestruyó, pero la base de datos de la nave permaneció intacta. Nos llevó décadas descifrarla, pero cuando lo hicimos, volvió a sonreír con esa sonrisa depredadora. Bueno, digamos que su gran dominio no nos trata tan mal como podría pensar. El centro de mando guardó silencio. Hace 63 años, eso habría sido. Revisé frenéticamente los registros de nuestra misión. La nave exploradora X-419 figuraba como perdida por una anomalía espacial. El dominio la había descartado como un error de navegación, pero los humanos la habían encontrado y estudiado. Se preparó para nosotros. Señor, el especialista Morg apareció a mi lado, su rostro anciano más demacrado que nunca. He analizado sus métodos de contrainfiltración. Están usando nuestra propia tecnología contra nosotros. Tecnología que no deberían haber podido revertir hasta dentro de un siglo. Claramente, los subestimamos. Gruñí. No, señor, es más que eso. Morg bajó la voz. Han mejorado nuestra tecnología. Ese pulso electromagnético dirigido a nuestro camuflaje biológico. Es más sofisticado que cualquier cosa que el dominio haya desarrollado. Y sus métodos de detección buscan patrones de entrelazamiento cuántico exclusivos de la fisiología de Silvek. Ni siquiera nuestros mejores científicos han convertido ese concepto en un arma. Me daba vueltas la cabeza. No se trataba solo de una especie primitiva con suerte. Era algo completamente distinto.
El comandante Puri llamó con urgencia. Las naves militares humanas están cambiando de posición. Están formando un perímetro alrededor de los principales centros de población. Y, señor, están mirando directamente hacia nuestra posición. Eso no es posible. Rompí nuestro camuflaje. Está comprometido. El ingeniero jefe Dravex interrumpió, entrando corriendo al centro de mando. Nos están bombardeando con pulsos de taquiones modulados con precisión. Crean un campo de detección que revela nuestra posición. Como para confirmar. Tras su evaluación, la nave se estremeció violentamente. ¿Qué fue eso? Lo exigí. Impacto cinético, gritó Jorov. Nos han disparado algún tipo de proyectil. Daños mínimos. Pero señor, nos han dado con precisión milimétrica. Otro impacto, esta vez más fuerte. Escudos al 86%, informó el oficial de defensa. No son disparos al azar, comandante. Están apuntando a nuestros sistemas de propulsión. Miré la pantalla, observando cómo pequeños puntos de luz, misiles humanos, se elevaban desde la superficie de la Tierra hacia nuestra posición. No lo suficiente para destruirnos, pero sí para atraparnos aquí. No intentan destruirnos, comprendí en voz alta. Intentan impedir que nos vayamos. La voz de Sir Pisurowi era apenas un susurro. Transmisión entrante desde la Tierra. Solicitan hablar con el comandante de la nave. Por un momento, consideré negarme. Consideré ordenar un ataque total contra las fuerzas humanas. Aún teníamos una potencia de fuego superior. Aún podíamos causar daños significativos. Pero esa no era la misión. El dominio quería la Tierra. Recursos, no un páramo carbonizado. Y algo me decía que los humanos también lo sabían. Hazlo, dije, enderezando la postura. Las situaciones de primer contacto siempre eran delicadas, incluso a punta de pistola. La pantalla cambió para mostrar a la doctora Torres, ahora sentada en lo que parecía ser una especie de centro de mando militar. A su lado había oficiales militares humanos y lo que supuse eran científicos. La comandante Torres me saludó, sin mostrar sorpresa por mi apariencia no humana. Gracias por aceptar nuestra llamada. Parece tenerme en desventaja, doctora Torres, respondí, manteniendo la voz serena. Usted sabe quiénes somos, mientras que nosotros, al parecer, sabemos muy poco de usted. Torres sonrió. Al contrario, comandante Psak, sus equipos de infiltración recopilaron bastante información sobre nosotros. El problema es que recopilaron exactamente lo que queríamos que vieran. Se me heló la sangre. Sabía que estábamos aquí desde el principio. Por supuesto, su nave entró en nuestro sistema solar hace 94 días. Detectamos su señal warp en cuanto abandonó el viaje más rápido que la luz. Por cierto, su tecnología de camuflaje podría mejorar. Las fluctuaciones cuánticas son detectables con el equipo adecuado a mi alrededor. Podía sentir el creciente horror de mi tripulación. Esto no estaba sucediendo. No podía estar sucediendo. ¿Qué quieren?, pregunté, intentando recuperar el control de la situación. Esa es una mejor pregunta, comandante. Vinieron aquí por nuestros recursos, específicamente por nuestros elementos de tierras raras y metales pesados. Pretendían extraerlos discretamente sin que nos diéramos cuenta, usando su manual de infiltración y manipulación, señaló. Y la pantalla a su lado mostraba una copia exacta de los parámetros de nuestra misión, palabra por palabra, directivas clasificadas del dominio que ninguna civilización preespacial debería poseer. Como pueden ver, continuó Taurus, conocemos perfectamente sus intenciones. También conocemos su plazo. El Consejo del Dominio espera resultados en 27 días y el fracaso, como su propio estado de directiva, no es un resultado aceptable. Luché por mantener una expresión neutral, pero el pánico crecía por dentro. Lo sabían todo, absolutamente todo. Así que aquí está nuestra propuesta, dijo Tauro, cambiando su tono a algo casi coloquial.
Necesitan recursos. Los tenemos. Negociemos un acuerdo comercial. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Un acuerdo comercial? Sí, como hacen las especies civilizadas. Les proporcionamos los elementos de tierras raras que necesitan a cambio de ciertas tecnologías y conocimientos, en concreto, avances médicos y soluciones energéticas sostenibles. Reí, un sonido áspero que reflejaba mi incredulidad. ¿Esperan que el dominio comercie con una especie primitiva para tratarlos como iguales? La expresión de Toure se endureció. Sea totalmente clara, comandante. Hemos capturado a sus agentes. Hemos comprometido su nave. Hemos demostrado capacidades que, según sus evaluaciones de inteligencia, estaban siglos por encima de las nuestras. No están tratando con la especie primitiva que esperaban. Otro humano, un oficial militar de aspecto severo, se asomó. Y si están considerando un enfoque militar directo, tengan en cuenta que hemos analizado sus capacidades armamentísticas. Aunque su nave podría causar daños significativos, nuestros sistemas de defensa planetaria garantizarían su destrucción antes de que pudieran causar bajas que superaran los parámetros aceptables. Parámetros aceptables, repetí, aturdida por el frío cálculo. Estos no eran los humanos emocionales e irracionales que describían nuestros informes. Hemos realizado las simulaciones, dijo la comandante Torres simplemente, miles de ellas. En cada escenario donde se elige la agresión, ambos bandos pierden. Pero en los escenarios donde cooperamos, ambos se benefician. El dominio no coopera, dije. Aunque mi convicción vacilaba, adquirimos, extraemos. ¿Y cómo les va con eso ahora mismo?, replicó Torres. Su infiltración ha fracasado. Sus operaciones de extracción de recursos están suspendidas. Su nave está dañada y rodeada. Y su fecha límite se acerca. Se inclinó hacia adelante. Pero les ofrecemos una manera de tener éxito. Regresar al dominio con los recursos que necesitan y un nuevo socio comercial que pueda proporcionarles más en el futuro. Seguramente eso es preferible a regresar con las manos vacías o no regresar en absoluto. Eché un vistazo al centro de mando. Mi tripulación me observaba esperando mi decisión. Una decisión que determinaría no solo nuestro destino, sino potencialmente la relación entre la humanidad y el dominio para las generaciones venideras. ¿Qué garantía tengo de que esto no sea una trampa?, pregunté. ¿Que no destruirán nuestra nave sin más una vez que estemos de acuerdo? La expresión de Torres se suavizó ligeramente. La misma garantía que tenemos de que no regresarán con una flota de batalla una vez que se vayan. Confíen en el comandante Bisak. El comienzo de cualquier relación significativa entre especies. Hemos estudiado su historia, repliqué. Los humanos no tienen precisamente un historial estelar de cooperación pacífica, ni siquiera entre ustedes. Cierto, reconoció Torres. Somos imperfectos, complejos, a veces violentos y miopes. Pero también somos adaptables, innovadores y sorprendentemente difíciles de conquistar. Lo han aprendido de primera mano, ¿verdad? No podía discutirlo. En mis 26 ciclos de servicio al dominio, nunca me había encontrado con una especie que hubiera detectado nuestra infiltración con tanta rapidez, y mucho menos la hubiera contrarrestado con tanta eficacia. Los términos de este acuerdo comercial, dije lentamente, tendrían que ser aceptables para el Consejo del Dominio. Por supuesto, hemos redactado una propuesta preliminar basada en nuestra comprensión de los protocolos del dominio. Torres hizo un gesto de nuevo, y apareció un documento en mi consola de mando. Descubrirá que la cantidad de recursos cumple con los parámetros de su misión, mientras que las tecnologías solicitadas se seleccionan cuidadosamente para evitar que nos den una ventaja militar significativa. Revisé el documento, con creciente asombro. Los humanos lo habían pensado todo. Ofrecían exactamente lo que necesitábamos, solicitando tecnología que los ayudara, pero que no amenazara al dominio, e incluso proponiendo una relación a largo plazo que beneficiara a ambas partes.
Llevan tiempo planeándolo, observé. Desde que encontramos su nave exploradora, confirmó Torres. Tuvimos 63 años para considerar cómo se desarrollaría el primer contacto. Nos preparamos para la guerra, obviamente, pero también para la paz. El centro de mando guardó silencio mientras todos esperaban mi decisión. Atacar y probablemente morir. Retirarse y enfrentarse definitivamente a la ejecución del dominio o arriesgarse con esta tercera opción sin precedentes. Teniente Pisurowi, dije finalmente, abra un canal seguro con el Consejo del Dominio. Necesito discutir un cambio en los parámetros de la misión. Torres sonrió, esta vez con una expresión sincera. Una sabia decisión, comandante. Por si sirve de algo, creo que este es el comienzo de algo importante. Algo que ninguna de nuestras especies previó del todo. Mientras Pisouri se apresuraba a establecer la conexión, me encontré preguntándome si Taurus tenía razón. El dominio había conquistado o manipulado a docenas de especies en toda la galaxia, siempre siguiendo el mismo manual, siempre viendo a otras formas de vida como recursos para explotar en lugar de aliados potenciales. Pero los humanos habían reescrito nuestro manual. Nos vieron venir, se prepararon en consecuencia y luego ofrecieron cooperación en lugar de simplemente destruirnos cuando tuvieron la oportunidad. No tenía precedentes. Canal establecido, señor, informó Azuri. El consejo está esperando. Respiré hondo, ordenando mis pensamientos. Este sería el informe más importante de mi carrera. Necesitaba que el consejo entendiera que los humanos no eran como otras especies. Pero los protocolos estándar habían fallado. Esa adaptación era necesaria. Conéctenlos, ordené. Cuando los rostros severos del Consejo del Dominio aparecieron en la pantalla, me di cuenta de algo que casi me hizo reír. Después de todo este tiempo conquistando la galaxia, el Dominio finalmente había encontrado una especie que pensaba como nosotros, que planeaba como nosotros, que podía ver pasos adelante en el juego cósmico. Creíamos que la humanidad era fácil de manipular hasta que nos superaron en inteligencia. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, eso me hizo respetarlos más que a cualquier otra especie que hubiéramos conocido antes. Quizás este acuerdo comercial no fuera tan mala idea después de todo.